A mí me encanta el horror y en general me encanta el horror más comprometido, el horror en que el fantasma tiene que ver con los pecados del pasado, por ende tengo un acercamiento mucho más gótico al horror y mucho más político y socialmente cargado. Así que hoy día quiero compartir con ustedes algunos de mis libros favoritos de fantasma. Este es un tropo que es uno de mis favoritos. A mí me encanta la idea del fantasma, la idea del esqueleto guardado en el closet o de los pecados que barrimos un poco debajo de la alfombra y que vuelven a acecharnos años después, de forma ultra oscura y terrorífica y maravillosa. Pero quiero hacerlo de forma poco convencional. Obviamente hay un millón de libros de terror en que hay fantasmas, así que quiero compartir con ustedes algunos que son un poco distintos o quizá con alguna versión o alguna interpretación un poco distinta del fantasma. De mis libros favoritos en que se hace mención a fantasmas, de hecho se abre con el tema de los fantasmas, es Invierno de Alice Smith. Obviamente no es un libro de fantasmas, por eso no lo incluí en esta lista, pero yo siempre me acuerdo que en la primera página de Invierno ella habla sobre los fantasmas, por ejemplo, de objetos o los fantasmas de una idea. Y a mí esos son conceptos que de verdad que me gustan mucho. Si el fantasma puede dar para todo y en realidad es una súper buena metáfora para hablar de cosas que de repente no podemos decir de forma más realista. Y además así logramos llegar a un público mucho más amplio a través de la lectura de estos libros que tratan temáticas más complejas de forma un poquito camuflada o más amigable. El primer libro que quiero compartir con ustedes es mi libro favorito de Angela Carter. Angela Carter es mi escritora favorita, junto con Janet Winterson y Alice Smith. Yo de verdad que amo a Angela Carter, me encanta lo que ella hace, su compromiso ideológico, su forma de escribir, el lenguaje mega barroco que tiene y los elementos del gótico que ella de alguna forma reinterpreta. Lo que hace Angela Carter en general es desestructurar las viejas mitologías y reescribirlas y pone así en evidencia muchas heridas que de repente tenemos en nuestra idiosincrasia. Y esta novela, que es Las infernales máquinas del deseo de Dr. Hoffman, es mi novela favorita de ella. De hecho, tiene un personaje que es Albertina Hoffman, que es la hija del Dr. Hoffman, que yo amo tanto que una de mis gatitas que más he amado en mi vida se llamaba Albertina por ella. De hecho, después de eso decidí no ponerle a ninguna de mis gatitos nombres tan trágicos porque me daba susto que de alguna forma la carga de ese nombre les pesara en la vida cotidiana. Y esta novela no es una novela de fantasma, es una novela que es súper especial en realidad, porque en la primera parte se habla de que el Dr. Hoffman está atacando la realidad más objetiva y por ende todos los objetos, toda la realidad está cambiando y mutando en base a los deseos constantemente. Por ejemplo, hay un poste de la luz en la calle que en un momento tú lo estás mirando y se puede convertir en un flamenco y que luego se puede convertir en un pedazo de torta, no sé. Es una novela muy especial. Y parte la novela en el presente y luego es un raconto en que el protagonista está recordando todo lo que pasó y todo este recuerdo, todo este recontar lo que ocurrió en ese entonces y cómo llegamos al presente, tiene que ver con que él es acechado por un fantasma que se ha convertido en su todo. Y el fantasma es de quien él más amó y que es Albertina, justamente. Así que aunque no es una novela de fantasmas convencional, todo lo que ocurre hacia atrás, todo el recuerdo y lo que acecha al protagonista en el presente es el fantasma de Albertina. De verdad que no les quiero contar mucho porque es una novela que es súper potente y que es bueno ir descubriendo, aparte que Angela Carter es súper creativa, uno nunca sabe para dónde van las cosas y está llena de alegorías y llena de metáforas maravillosas y qué sé yo. Pero es este joven que es Desiderio, que vive en esta ciudad en que él trabaja con el ministro o con el quien gobierna en esta ciudad, que lo que quiere es que triunfe la razón. Y por otro lado tienes a este personaje que está un poco en las sombras, que es el Dr. Hoffman, que lo que quiere es justamente lo opuesto, que el deseo y que la pasión sea la que gobierne la realidad. Entonces Desiderio emprende un viaje para llegar hasta donde está el Dr. Hoffman con una tarea que le asigna el gobernante de la ciudad. Y pasan todo tipo de cosas en este viaje, hay de todo lo que uno se imagine, así que realmente es un libro maravilloso, está escrito preciosamente como escribe Angela Carter, súper cautivado y con imágenes impresionantes, así que se los recomiendo totalmente. Luego tengo esta novela que es Ling Hun, que es de Ai Yang, que es una novela súper especial. Yo la leí hace un par de años, hace no mucho. Comencé a leerla sin saber mucho de qué se trataba. Y es una novela que se supone que es horror, pero en realidad yo diría que es como, tiene elementos, porque tiene el tema de los fantasmas y todo, pero es más una novela sobre la pérdida y sobre el duelo. Y a través de esto al mismo tiempo reflexiona sobre la sociedad en la que vivimos y también sobre el tema de la inmigración, porque Ai Jian es una escritora china que
vive fuera de China. Entonces está todo el tema de la pérdida de identidad. Es súper curioso lo que hace en términos de estructura, porque tiene el tema del fantasma que acecha a quienes perdieron a alguien. No de repente como un fantasma concreto, como una aparición, sino como el dolor de esa pérdida, el vacío que se materializa de alguna forma en este fantasma y que a la vez en esa espera permanente por ese encuentro convierte al mismo sujeto del duelo en un fantasma. Y además el paralelo de eso en el caso de los inmigrantes, en que también son de alguna forma fantasmales en su desarraigo, en todo lo que implica vivir en otro lugar, en otra cultura. Así que es una historia bien especial. Está contada a través de 3 voces distintas. Una es una joven que llega a vivir en un lugar en que es como uno podría decir, no es una ciudad, es como un condominio o un sector en que se supone que hay casas en que si tú logras vivir ahí, vas a ver al fantasma de alguien que hayas perdido y que extrañas mucho. Ella llega con su familia a vivir en este lugar para encontrarse con un fantasma y al mismo tiempo hay gente que quiere tener esa posibilidad, pero no tiene, porque no tienen acceso, ya sea económico o qué sé yo, y estas personas viven como en el jardín de estas casas esperando que se libere un cupo. Y ella empieza a interactuar con un chico que la familia de él está en el jardín de ella, esperando por tener la oportunidad también de acercarse a sus fantasmas. De verdad que es una obra súper dolorosa, está súper bien escrita, muy simple, pero bien íntima, bien reflexiva, y se las recomiendo muchísimo. A mí me encanta Ian, siento que tiene un estilo bien oriental en términos de la escritura y reflexiona sobre estas temáticas que son tan relevantes para todos. Luego tengo este manga que es RIP, así como haciendo un juego de palabras con Rest in Peace, pero que en realidad significa Requiem in Funny Brian. Funny Brian es el protagonista de esa historia y cuenta la historia de esta chica que es un ángel y que baja a la Tierra porque está un poco interesada en los humanos. Ella tiene la posibilidad de hacer que los humanos que estén un poco arraigados a la Tierra, luego de morir, puedan avanzar. Y se encuentra con un chico, ve como él se suicida y como él se mata, él no puede ascender o pasar a otra vida, él queda atrapado, los suicidas quedan atrapados en la Tierra. Y ella lo que hace es arrancarse un ala y dársela a él, para que él pueda también convertirse en un ángel de alguna forma y ayudar a quienes han muerto a seguir adelante. Tiene cosas, detalles de humor, porque este chico se ha convertido en un ángel, pero sigue tratando de matarse una y otra vez y no puede morir. Mientras van juntos encontrándose con distintas personas y distintos fantasmas que por alguna razón no logran seguir adelante porque están con alguna obsesión todavía pendiente acá. Hasta que ella va descubriendo en realidad qué es lo que pasó con este chico al encontrar al final de la historia a un fantasma que está ligado a él y que tampoco puede seguir adelante. Es una historia bien triste y bien oscura, como es habitual en la obra de Mitsuka Sumihara. Y a mí me gusta mucho, obviamente los dibujos son muy bonitos, pero además tiene toda esta reflexión sobre el ser humano y sobre la muerte, que es bien bonita. Así que se los recomiendo. Y es bien cortito, es solo este volumen. Luego tengo este clásico del horror, que es Ghost Story de Peter Straub, que a mí me gusta mucho, aunque sé que no es una novela que es para todo el mundo, a pesar de las increíbles críticas que tiene y que ha sido súper aclamada y qué sé yo, y que ha sido reescrita, o hay muchos autores actuales que la citan en sus novelas. Y es una historia súper potente sobre lo que pueden llegar a ser las personas normales, el mal que habita en cada uno de nosotros, que yo no diría en realidad que es mal. Y también sobre lo que ya les he hablado antes, de contarnos historias de terror por no ser capaces de enfrentar la verdadera historia de horror. Entonces, la estructura de la novela es súper especial porque parte con un grupo de caballeros mayores que se juntan y cuentan historias de fantasmas o historias de terror. Y son súper interesantes todas las historias y son bien inquietantes, tienen una atmósfera súper especial, así como cargada y como sofocante. Y claro, uno eventualmente se empieza a dar cuenta de que ellos cuentan estas historias para no tener que contar la verdadera historia, que es la historia de horror, que tiene que ver con un pecado o con algo que ocultan todos en el pasado y que comparten. Así que obviamente no les voy a dar más pistas. El personaje, de hecho, los acecha desde el pasado, este fantasma. Es un personaje súper potente y yo creo que les hablé en algún momento en La joven ahogada de Kathleen Kiernan. El personaje del interés amoroso de la protagonista está basado en este personaje. Así que se las recomiendo mucho, es una novela bien inquietante, es un horror mucho más sutil y mucho más atmosférico que el horror al que estamos acostumbrados en la actualidad y a mí me encanta este tipo de horror, así que de verdad si les gusta, súper recomendada. Finalmente quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, Tan Mei. Ya les dije, yo leo muchas novelas chinas
Y leo mucho Dan Mei también, que es este género en que la relación se centra en dos hombres, pero que en general la mayoría de las novelas que yo leo no se centran mucho en el romance. Yo soy mala para el romance. Igual los chinos en general tienen novelas que son muy polifacéticas y que pasan muchas cosas y tienen muchos personajes, pero siempre el romance es medio secundario. Es como la fuerza que impulsa a los protagonistas y lo que los lleva a moverse adelante y a evolucionar, pero no está presente todo el rato. Y esta novela es de una autora que me gusta harto, que es Mu Shun Chu, que tiene 3 novelas que yo sepa, yo las he leído las 3, y hay 2 que me gustan harto y una que a mí no me gusta mucho, pero esta es mi favorita, que se llama Tian Wan Sui Fu, y que se traduce como Heaven's Official Blessing, y es una novela que está publicada en papel completa, en inglés por lo menos, no sé si estará en español. De hecho, acá tengo los 8 volúmenes, que se los voy a mostrar, aunque pesan horrible, que son estos. Es una novela que a mí me gusta mucho, es realmente entretenida. Es un personaje que es uno de mis personajes favoritos, de hecho, novelas chinas, que es Chelian, que es un príncipe de un reino antiguo. Esta novela, además de ser Dan Mei, yo diría que es Xianxia, que es con elementos de fantasía y con ciertos elementos y dioses y qué sé yo, ligado al budismo. Y es una novela en que tiene este personaje que es Chelian, que es un personaje impresionante. Le han pasado cosas tan espantosas en la vida que ya todo le da lo mismo, ¿no? Hay como que totalmente desfachatado, o sea, no tiene vergüenza, no puede enfrentar las cosas más espantosas y todo lo enfrenta de una forma súper digna y decente. De verdad que a mí me encanta un personaje súper fuerte, súper potente. Es como que ninguna dificultad lo achica en nada. Y este personaje, que es un príncipe de un reino antiguo que pasó por cosas espantosas, pero que eso se cuenta más adelante en la novela, asciende al reino celestial. Creo que era por segunda o tercera vez cuando parte la historia. Y a partir de ahí lo va descubriendo cuál es la historia de él y por qué ha ascendido ya varias veces y vuelve a la Tierra y qué es lo que le pasó. Y hay un personaje en esta novela que es Hua Sheng, que es un personaje que ha seguido a Chelian a lo largo de miles de años, aunque Chelian ni siquiera sabe, y que lo ha visto pasar por todas estas dificultades. Y este personaje también es súper fuerte y hace cosas increíbles. O sea, de hecho, él muere y pasa por unas calamidades terribles para convertirse en un personaje súper fuerte. De hecho, es una de las, creo que son 4 calamidades. Lo leí el libro hace muchos años la última vez, lo releí en ese entonces. Y es como uno podría decir como un rey de los fantasmas, un gobernante fantasmal, en todo caso un personaje súper cautivador que es el líder quien gobierna en la ciudad de los fantasmas o el reino de los fantasmas. Y de verdad yo les recomiendo esta novela, o sea, tiene 1.000.000 de personajes y todos son impresionantemente cautivadores. A mí me encanta algo que hacen las escritoras chinas, que es que son capaces de tener unas escenas en sus libros en que hay 500 personajes haciendo 500 cosas totalmente caótico y es fascinante. Uno como occidental yo siento que tiene con suerte 3 personajes hablando en una habitación y eso cuesta, pero acá tenéis 20 al mismo tiempo y está pasando de todo y de verdad que es impresionante. Estas novelas están hermosamente escritas y son súper entretenidas. Tienes partes que te conmueven y tienes partes en que te matas de la risa. Así que de verdad que se las recomiendo mucho. Y aparte uno aprende un poquito más sobre cultura china, que igual se basan como en la mitología y en la cosmovisión y en ciertas ideas o ciertos libros antiguos para crear todo este universo fantástico que crean. Así que ya saben, Heaven's Official Blessing, se los recomiendo muchísimo.